¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Me es un placer y es muy grato poder compartir eh, un rato con ustedes con respecto a las experiencias de turismo alternativo adaptado, de turismo accesible. Ya hace más de 15 años que vengo trabajando en la temática. Mi nombre es Alejandro Pichone. Tengo una formación técnica como base. En el colegio secundario cursé la tecnicatura electromecánica, soy técnico electromecánico, lo que me da cierta experiencia en el armado y en el desarrollo de cosas. Más tarde estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, perfeccionándome en sistemas de calidad. Y en un determinado momento de mi vida, ya bastante grande, podríamos decir, en los 30 años, dejé toda esa experiencia previa para incursionar en el turismo. De hecho, hice una carrera de guía nacional de turismo, porque mi intención era trabajar en parques nacionales, y la carrera más propicia para poder trabajar en áreas protegidas como guía, que era mi intención, trabajar al aire libre, era la carrera de guía nacional de turismo. Empecé a estudiar, ya en el último año ya empecé como ayudante de cátedra, y conozco a un compañero, amigo hoy, compañero de hermano de la vida, que es Alejandro López, que es un referente número 1 del turismo accesible en la Argentina, el cual me comenta que tenía un hermano con parálisis cerebral, y su relato siempre era referido a cómo eran sus vacaciones, él con su madre y su hermano, en distintos lugares de la Argentina, que siempre era, la verdad, era una complicación enorme. Y ese fue básicamente mi primer contacto con la accesibilidad y el turismo. Me acuerdo que por aquellos años, mientras estaba estudiando, ya estaba con un proyecto, con otro amigo, en Córdoba, más precisamente en Santa Rosa de Calamuchita, diseñando y construyendo un complejo de cabañas que hoy ya está en marcha, ya hace más de 10 años, que es el primer complejo de cabañas 100% accesible de la provincia de Córdoba. Y todo porque cuando lo escuché a Ale, fue el que de alguna forma me encendió esta llama de la accesibilidad, y entender que teníamos que pensar en la accesibilidad y el turismo. Y así fue que pusimos en marcha este complejo con un diseño universal y teniendo en cuenta todas las necesidades en ese momento que tenía Pablo, que es el hermano de Ale. Ya una vez que me recibí de la carrera y empecé a estudiar, empecé a trabajar, mejor dicho, en parques nacionales como guía nacional de turismo, empecé a realizar las primeras visitas adaptadas. Recuerdo en aquellos años, que fue por el 2005-2006, en la Reserva Natural Otamendi, que es Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en la provincia de Buenos Aires, empezamos a hacer las primeras visitas adaptadas con personas con movilidad reducida, lo cual era bastante complejo y bastante difícil de llevar, pero bueno, teníamos voluntad y muchas ganas de llevar adelante esta experiencia y estas prácticas. También como docente en aquellos años, haciendo prácticas con alumnos, que también su intención era ser guías, y como todos saben, hoy es más fácil, pero en aquellos años la formación en turismo accesible era muy poca, se encontraba muy poca información, así que considerábamos que era algo que teníamos que nosotros aportar desde el punto de vista de profesionales, y ya con toda la experiencia que veníamos trabajando. Y cuando digo con toda la experiencia que veníamos trabajando, yo les mencionaba recién al comienzo a Alejandro López, que fue uno de los que de alguna forma me incentivó con esta temática, y con el cual compartimos la red de turismo accesible de la Argentina, que fue una idea de él en su tesis, y que hoy yo soy director de la red de turismo accesible de la Argentina, y que venimos transitando en el desarrollo del turismo accesible en distintos ámbitos, ¿no? En ámbitos privados y en ámbitos públicos. Y aquellas experiencias del turismo alternativo adaptado, que ya empezaba a tomar forma de esa manera,
en las áreas protegidas, en parques nacionales, en la Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba. Nos llevó a seguir avanzando en el desarrollo de nuevas ideas y de nuevas cosas. Entre esas ideas empezamos a trabajar activamente con municipios. Me acuerdo que por aquellos años empezamos a trabajar con el municipio de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba, en lo que fue el asesoramiento y el acompañamiento, porque había una necesidad clara, desde el punto de vista de yo emprendedor desde mi complejo de cabañas, como privado, de que la oferta del turismo accesible tenía que ir más allá de la puerta de ingreso de mi predio. Y así fue que empezamos a interactuar en aquellos años con el municipio, pudimos poner en agenda y trabajar desinteresadamente ad honorem y empezar a formar a prestadores, a los mismos gestores, explicándole cuáles eran, cuál era la importancia del turismo accesible en la Argentina y obviamente a nivel mundial, ¿no? De cuáles eran las tendencias y de qué manera se tenía que trabajar en ese aspecto. Un tiempito después hubo una asignación porque la provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba, tenía intención de destinar fondos y consolidar un destino turístico y que sea el segundo destino turístico de la provincia de Córdoba después de la cumbre, y por suerte fue Santa Rosa de Calamuchita. Se bajaron fondos y se trabajó en todo lo que fue las barreras arquitectónicas del casco urbano. Se hicieron bajadas en las esquinas, sendas podotáctiles. Pero bueno, ese fue el inicio de este proyecto con el destino. Lamentablemente no hubo una continuidad de la forma que nosotros hubiéramos querido. Hoy se mantienen esas obras, pero bueno, es como que falta, ¿no? Falta poner segunda y seguir avanzando en este aspecto. Esa fue una de las experiencias con la gestión pública. Pudimos avanzar con otros municipios, brindando asesoramiento a nivel provincial, con muchos privados, desde el punto de vista de la consultoría, dando muchísimas capacitaciones. Pudimos intervenir también a nivel internacional, contando de nuestras experiencias con respecto al turismo accesible, de lo que pasa en la Argentina, de los avances que teníamos en la Argentina, que vale destacar que son muchos en lo que se relaciona a accesibilidad y discapacidad. Y hoy estamos en una situación bastante favorable porque se conjugan muchos aspectos con respecto a la temática, ¿no? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, económico, como quieran llamar, y una conciencia social mucho más presente en esto, ¿no? De ver al otro y de generar esta empatía que nosotros siempre mencionamos y hablamos de este término, que es sumamente importante, ¿no? Vamos a escuchar otros términos como inclusión. A mí en realidad el tema de la palabra inclusión quizás no es de las que más me guste porque no sé quién incluye a quién, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de diversidad, me gusta hablar de oportunidades, me gusta hablar de derechos, que es por donde nosotros trabajamos. Pero obviamente cuando uno tiene que enfrentarse a distintos públicos y de alguna forma hacerlos comprender, más allá del entender, sino comprender, cuando hablamos y trabajamos en accesibilidad, tenemos que adecuar ese discurso, ¿no? Y siempre uno tiene que avanzar por el lado de la ley y de los derechos, que tenemos una legislación fuerte con respecto a eso, y trabajar en ordenanzas municipales, y que el Estado, el Estado en todas sus escalas, tiene la obligación, de alguna forma, de generar condiciones de accesibilidad para sus vecinos, ciudadanos, ¿no? Y obviamente eso repercute en los visitantes, cuando hablamos de turismo, ¿no? O sea, y cuando hablamos de turismo y hablamos de sus visitantes, esto es desde el punto de vista
legal. También podemos hablar desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista, como les decía yo, de la empatía, esto de la responsabilidad social empresaria. Yo siempre digo que los que trabajamos en turismo, porque yo estoy en turismo, ¿no? Pero creo que es un compromiso que nos debemos todos, cada uno desde su lugar, porque cuando hablamos de barreras arquitectónicas que mencionaba al principio, barreras sociales, barreras culturales, barreras políticas, barreras de educación, y ahí interviene toda la sociedad. Entonces, si hablamos de las responsabilidades, también podemos hablar de estas cuestiones y beneficios, ¿no? Por eso yo siempre destaco esto cuando hablamos para distintos públicos, hablábamos desde el punto de vista de las cuestiones de las leyes, hablamos de las cuestiones económicas y hablamos de cuestiones, esto de la empatía y la responsabilidad social. Si hablamos de cuestiones económicas, obviamente no hace falta decir mucho, porque son cosas que son muy evidentes, ¿no? A la hora de hablar de accesibilidad turística y de los beneficios que tiene. No está mal lucrar con la discapacidad, porque el empresario debe entender que trabajar con la accesibilidad es ampliar su oferta, atender esa demanda que es insatisfecha. Invertir en accesibilidad es invertir en promoción, porque indirectamente cuando uno invierte en accesibilidad, la repercusión es muy grande, el boca a boca transcurre muy rápido, y la repercusión obviamente que es muy, muy importante. Y ahora yo les voy a comentar en detalle con respecto a estos temas. Si hablamos de cuáles son los beneficios, ¿no? Yo recién hablaba de la inversión y de lo que tiene que hacer el privado desde el punto de vista económico, y a veces se preguntan y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad, si uno habla solamente de discapacidad, ¿no? Que también hay que entender eso, cuando uno habla de accesibilidad, habla de un universo mucho más amplio. Uno habla de accesibilidad y habla de nosotros en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en accesibilidad tenemos que comprender que trabajamos para niños pequeños, trabajamos para mujeres embarazadas, para personas que por algún motivo tienen algún inconveniente o alguna lesión temporal, trabajamos para personas con discapacidad, trabajamos para adultos mayores, por eso uno también trabaja para y para uno, para otros y para uno. Entonces creo que ahí es donde está esta cuestión de entender lo de la accesibilidad, que esto nos involucra a todos, no es una minoría. Por eso es importante el diseño de los espacios, de nuestros productos, con un formato accesible. Porque si lo pensamos con un formato accesible, seguramente vamos a poder abarcar a una población mayor y vamos a poder, desde el punto de vista económico, tener mayor rédito. Y hablábamos de porcentajes. Si uno habla de porcentajes con respecto a la discapacidad a nivel mundial y a nivel nacional, son números que se mantienen prácticamente similares. Estamos hablando entre un 11 y un 13% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Pero la realidad es otra. O sea, nosotros hablamos de ese porcentaje, ¿no? Hablamos de la actividad turística relacionada a la accesibilidad, y si nos detenemos solamente en ese punto, mi experiencia y mi trabajo que hemos realizado desde el complejo de cabañas, que les comentaba al principio, de Cultura Serrana, siendo el primer complejo 100% accesible de la provincia de Córdoba, el primero, mejor dicho. Si nosotros tomamos una cronología desde que abrimos hasta la actualidad, obviamente sin contar estos detalles que hoy vivimos con respecto a la pandemia, recuerdo que la primera temporada la ocupación con movilidad reducida era un 3%, y estábamos nosotros a un 50% de ocupación. El primer año recién nos conocían, había que hacer un camino y transitar este camino de que nos conozcan, de promoción, de seguir mejorando, interactuando con la sociedad y ver de qué manera podíamos ir mejorando.
Se fueron sucediendo los años, paulatinamente fue subiendo ese porcentaje de ocupación, hasta que llegamos en el año 2014, y siempre tomando los parámetros o la ventana, mejor dicho, de ocupación desde el 15 de diciembre al 15 de marzo, que era nuestro mayor fuerte en la provincia de Córdoba. En el 2014 llegamos a un porcentaje del 13% de ocupación de personas con discapacidad. Entonces, cuando llegamos a ese porcentaje, nosotros estábamos en una ocupación general aproximadamente de un 86%, rondábamos los 90%, pero nunca llegábamos a más ocupación que el 90%. A partir del 2014 en adelante, ese número cambió. Como decía, en el 2014 uno miraba el 13% y decía, bueno, listo, ya estamos en ese porcentaje que los libros dicen y que de todos lados siempre se toma como referencia. ¿Qué sucedió? Años siguientes, la ocupación fue subiendo, y hoy, el último verano, el verano 2021, la ocupación fue del 52% de movilidad reducida. Entonces, y estuvimos al 100%. ¿Qué pasó con los libros y la teoría? ¿No? Porque la teoría decía que estábamos a un 13% a nivel global, a nivel nacional, pero bueno, la práctica nos dice que la necesidad es mucho más grande que lo que uno cree, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tenía tanta ocupación y por qué estábamos en ese porcentaje? Porque soy el único que ofrece ese tipo de servicios, y el boca a boca, y no solo la ocupación, sino que empiezan a surgir otras variables. La variable de que ya la persona encuentra un lugar cómodo, donde se siente contenido. Cabe destacar que obviamente el mayor porcentaje y flujo de visitantes son de las grandes ciudades, tanto de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, de la ciudad de Rosario, y trasladarse hasta un lugar como el nuestro en Córdoba implica toda una logística, ¿no? Pensar el lugar, cómo hacer el viaje, el tiempo que le tenemos que destinar, porque no son los mismos tiempos, que cada uno tiene su tiempo. Las personas con discapacidad, obviamente, que requieren otro tiempo distinto. ¿Y qué sucedía? Que una vez que esa persona encontraba un lugar cómodo, en vez de quedarse 2, 3, 4 días, empiezan a multiplicarse esos días. Porque no hay otra posibilidad en la zona, y el hecho de encontrarse cómodos empezó a incrementar la cantidad de noches. Entonces, eso es uno de los beneficios de trabajar en la accesibilidad. Pero no es lo único. ¿Por qué? Porque a ese dato también se suma que las personas, como decía al principio, cuando encuentran un lugar cómodo, encuentran un lugar donde pueden disfrutar en igualdad de condiciones y donde tienen las comodidades, empiezan a invitar a otros miembros de su familia y de su entorno. Y su entorno también quiere acompañar a estos lugares, a sus amigos, seres queridos, familiares. Entonces ya el hecho de alquilar una cabaña se convertía en el alquiler de 2 o 3 cabañas, porque iban en grupos muy grandes. Entonces ahí es cuando vemos el beneficio real desde el punto de vista económico para, en este caso, el emprendedor o el que ofrece el servicio turístico. A mí me gusta jugar y ponerme de los dos lugares, ¿no? De los dos lugares del mostrador. Durante muchos años también trabajé en la gestión pública, o sea que también puedo dar opinión y puedo hablar de lo que significa esto, ¿no? Para la gestión y los beneficios que tiene. Pero desde el punto de vista privado, es un beneficio real, y obviamente que todo eso acompaña
Primero porque les comentaba el tema de la cuestión legal, que tenemos leyes, estas cuestiones económicas, y después una cuestión empática. Hay gente, obviamente ya es respetable, a ver, yo cuando empiezo y me involucro con la accesibilidad era una cuestión netamente empática, y uno después va aprendiendo y va descubriendo todos estos aspectos, y uno trata de alguna forma de traducirlo para que más gente empiece a trabajar en la accesibilidad, ¿no? Eh, y, y hay gente, como les decía, hay gente que tiene empatía ya de por sí y empieza a trabajar, y hay gente que no. Pero cuando uno avanza y uno de alguna forma clarifica desde el punto de vista legal o desde el punto de vista económico y se involucra a trabajar, en este caso con personas con discapacidad, les puedo asegurar que esa mecha de la empatía se despierta automáticamente. Entonces, ahí es cuando la parte económica y legal ya queda de lado y empieza a trabajar otro aspecto y otra cuestión, que es la cuestión más emocional, ¿no? Y de relacionarse más con las personas. Y tengo relatos de amigos y obviamente de usuarios que han hecho actividades conmigo en la cabaña y otras actividades que ahora ya les voy a comentar. Y gente que ha redescubierto su profesión en el turismo. Quizás habían perdido la motivación de trabajar en el turismo convencional, que a veces uno dice, y de repente descubren lo del turismo accesible y es como volver a nacer, volver a refundarse, volver a trabajar y volver a tener ganas de trabajar en turismo. ¿Y por qué? Porque durante muchísimos años la industria turística, y esto yo siempre lo digo, es como que ha perdido el eje y el foco, ¿no? Cuando uno habla de turismo, habla de una actividad social, una actividad económica, y económica se entiende, y social es porque trabajamos con personas. Pero, ¿qué pasaba durante todos estos años? Se ha perdido el foco en la persona y se ha masificado de tal manera que uno ha perdido ese contacto directo con la gente. Y hoy, por circunstancias que nos depara la vida y el mundo, nos hemos de alguna forma reinventado y hemos empezado a prestar atención a cuestiones que le hemos dejado de lado. El hecho de disfrutar de espacios abiertos, del aire libre, la naturaleza, de entender las necesidades del otro, de empezar otra vez a trabajar esto de la personalización del servicio, ¿no? Esto que la estandarización de alguna forma es válida, pero cuando uno lo hace muy masivo es como que pierde el foco y solamente se concentra en el servicio netamente y en la cuestión económica, ¿no? Dejando de lado estos aspectos que mencionaba desde lo emocional y de la empatía. Y obviamente que el turismo accesible es el que más nos favorece para seguir trabajando en la accesibilidad, porque es lo que de alguna forma impulsa a ser empáticos y por eso trabajamos. Con respecto a los avances y de qué manera uno ve la industria del turismo, y del turismo accesible, mejor dicho, nosotros nos dábamos cuenta de que el turismo accesible hasta hace muy poco, y de hecho sigue todavía en este formato de pasividad, ¿no? A veces se piensa solamente en la accesibilidad, con tener una habitación accesible y que el transporte sea accesible, ¿no? Pero cuando hablamos de la cadena de accesibilidad, que es lo más importante, desde que la persona elige su viaje con un formato web accesible, hasta que tiene acceso a su boleto, ticket y demás, hasta la manera que viaja, hasta que llega al destino, hasta que se aloja, los transportes en cada lugar, eh, el servicio básico, tanto de restauración y de hotelería. Pero el tema de los servicios era un punto que había que de alguna forma darle otra mirada. Y ahí yo lo mencionaba al principio, esto del turismo alternativo, y el turismo alternativo adaptado.
porque las personas, como todas las personas, tenemos necesidades y tenemos ganas de hacer un montón de actividades. Pero, lamentablemente, la propuesta en los destinos, las propuestas turísticas siempre eran propuestas escasas y muy básicas, ¿no? Esto solamente tengo una habitación accesible y después no sé qué puede hacer el señor. Puede hacer lo que tenga la voluntad de la gente que se encuentra en el lugar, decir, bueno, yo te ayudo a llevar, a hacer o tal o cual cosa. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender que la oferta del turismo alternativo adaptado era algo fundamental. En las cabañas, en Córdoba, lo que sucedió fue que las personas que nos visitaban, las personas que visitan la provincia de Córdoba por lo general, son personas que se ven atraídas por las sierras y por sus ríos, ¿no? Estos ríos de montaña tan bellos, con aguas cristalinas, con aguas no tan frías, entonces era ideal como propuesta. Pero ¿cuál era la limitante? ¿Cuáles eran esas barreras que teníamos que sortear? Eran las barreras naturales y la falta de infraestructura y la falta de elementos, ¿no? Entonces, nosotros, la gente que visitaba, más precisamente Calamuchita, ya estaba digamos, el casco céntrico, lo que les mencionaba de esta reforma, de esta inversión que había tenido la provincia de Córdoba, o sea que ya el ambiente del casco había cierta accesibilidad donde las personas podían disfrutar y moverse y realizar otras actividades. Pero acceder al río era imposible. Entonces surgió, por aquellos años, en el 2018, si mal no recuerdo, 2018-2019, crear la primera silla anfibia para ríos de montaña, porque no había. Entonces nosotros nos pusimos a investigar y sí, había sillas anfibias para disfrutar del mar, disfrutar de los ríos de llanura, pero no había un elemento para los ríos de montaña. ¿Hay mucha diferencia de esas sillas a las que hicimos nosotros? No. Solamente había que pensar y diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la flotabilidad, cómo tenían que ser sus ruedas, porque tenía que sortear arena, piedras y algunos otros elementos desniveles. Entonces, diseñamos una silla que cumpla con características para poder desplazarnos en esos terrenos. Por aquellos años me acuerdo la repercusión. Ahora les voy a mostrar algunos portales de diarios y de noticieros de lo que representó, ¿no? Fue una revolución, realmente fue algo innovador, algo que la gente no entendía que existía y que se podían hacer y que estaban ya presentes en este lugar, y eso nos generó mucha exposición. Por eso digo que a veces cuando uno invierte en accesibilidad es invertir en promoción. La Voz del Interior, La Nación Más, un reportaje muy lindo de más de 10 minutos en vivo en el noticiero en piso, contando de esta actividad y de lo que hacíamos y de la creación de la silla y del resultado y del relato de los usuarios, que realmente fue increíble. Y al poquito tiempo, en esa misma línea, ya teníamos sorteada una de las barreras principales para que los usuarios y visitantes al valle de Calamuchita pudieran acceder al río. Vale destacar que esta silla de anfibia está a disposición para cualquier vecino de Santa Rosa de Calamuchita sin ningún costo, sin ningún cargo. O sea, mientras nosotros dentro del complejo no la usemos, esa silla está a disposición de cualquier vecino que quiera y que la requiera. Que también es parte de nuestra responsabilidad como prestadores y como privados en esta
esta conformación y en este pensamiento de comunidad, ¿no? Esto que es tan importante de entender. El prestador no es ajeno y el turismo es una herramienta fundamental para la integración de la comunidad, ¿no? Y más aún cuando uno habla de comunidades visitantes y comunidades locales, uno tiene, es el nexo y es la manera de alguna forma, estas acciones de redistribuir a la comunidad local lo que uno genera en turismo. Al poquito tiempo nos pusimos en marcha con otra idea. Conocimos y son amigos una empresa en Córdoba que se llama Alto Rumbo, que trabaja en expediciones de montaña en todo el país, en América y en el mundo, con mucha experiencia en el trekking, y los cuales se vieron interesados en la temática de la accesibilidad. ¿De qué manera empezar a trabajar? ¿De qué manera, de alguna forma, armar un mapa de trabajo? Empezamos con la red de turismo accesible, de hecho siempre estuvimos muy activos y empezar a dar una mano en capacitaciones y generar de alguna forma vínculos y empezar a avanzar más concretamente con esto. Y surge la idea de generar un elemento para poder hacer trekking adaptado. Empezamos a investigar, surge lo de una silla que existe en Francia, que se llama Jolit, que ya hace más de 15 años, 20 años ya que están, que la fabrican y que prácticamente en toda Europa y en muchísimos otros lugares del mundo ya existe y está transitando. Es una silla que se origina también por la inquietud de un guía de montaña que tenía la necesidad de llevar a su sobrino, que también tenía una discapacidad, y bueno, se le ocurre hacer este monociclo. Tomándonos como inspiración este producto francés, empezamos a desarrollar nuestro monociclo acá en la Argentina. Empezamos a llevarlo adelante concretamente, cortando caños, fierros, tomando medidas, mirando los planos, y más que, mejor dicho, planos no, sino fotos y videos de esta silla europea, y ver de qué manera nosotros la podíamos mejorar, porque era parte de la intención. Veíamos que tenía algunos aspectos que por ahí no nos convencían para lo que nosotros queríamos en la Argentina, ya que las características geográficas, tanto de donde veíamos esta silla funcionando en Europa como las que tenemos en Argentina, son bastante diferentes, y la logística y cuestiones técnicas también, porque obviamente en Europa las distancias son mucho más cortas, el acceso el transporte es mucho más fácil, el tema de la accesibilidad y la discapacidad en Europa tienen un avance ya de hace muchísimos años y vienen con una evolución muy importante. Entonces, nosotros teníamos que adecuar esa herramienta a lo que necesitamos acá. Así que empezamos a armarla, cortar, como decía, los fierros. Como les decía, yo tengo esa habilidad y esa posibilidad de hacer y de construir cosas, así que nos pusimos en marcha con ese desarrollo, lo armamos, el primer prototipo, y la bautizamos Champa. Champa porque la idea surgió en Córdoba, y en Córdoba tenemos nuestra cumbre más alta, que es el Champaquí, con casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, que fue, bueno, básicamente la inspiración en esta creación. Hicimos la silla y la probamos en el Valle. La probamos con un chico con parálisis cerebral, que no, hacía rato que no, hacía rato no, sino mejor dicho, toda su vida con parálisis cerebral, nunca se imaginó de poder acceder a las sierras chicas y ver su casa desde arriba. Así que esa fue una experiencia increíble. Y automáticamente, al poquito tiempo, con todas estas personas y todos estos actores que estaban participando de
de esto del turismo alternativo adaptado surgió de hacer el primer encuentro de turismo, el primer encuentro de turismo alternativo adaptado del país, y también a nivel mundial, y lo hicimos ahí, donde pudimos contar con la silla de trekking, pudimos hacer trekking adaptado, actividades de soga, tirolesa adaptado, buceo sin barreras también participó, vuelo semilla con el parapente adaptado, y de ahí surge la idea con un participante, Nico, de hacer la primer cumbre del Champaquí. Y así fue el primer desafío de la silla, desde el punto de vista importante, con 3 días bajo lluvia, pudimos hacer el trabajo de llegar al Champaquí, donde también existe un refugio que está adaptado, donde pudimos trabajar esa adaptación, y hoy es un refugio de montaña que está adaptado. La silla Champa evoluciona, y tenemos contacto con parques nacionales y le presentamos el proyecto. Y hoy, Parques Nacionales en el 2021 incorpora 24 sillas para sus áreas protegidas. Así que eso también fue una gran satisfacción, porque yo empecé desde mis orígenes en estas actividades adaptadas en parques nacionales como guía, y hoy me encuentro desde otro lugar colaborando y ayudando a parques nacionales en la formación de los guardaparques, de los guías, en la temática de accesibilidad, pudiendo hacer relevamiento en los senderos, circuitos, y ver de qué manera poder llevar adelante este plan de turismo accesible que implementa Parques Nacionales, ¿no? Del cual también participamos, y es un gran honor ser parte de ese equipo y de seguir avanzando en la accesibilidad. Hoy con muchos desafíos nuevos, seguimos con la red de turismo accesible, también con la Escuela de Gestión e Innovación de Turismo Accesible, que llevamos adelante, donde formamos a profesionales en distintos aspectos y distintas temáticas, siempre dentro del turismo accesible, y con la creación de nuevas cosas. Hoy estamos trabajando en una silla para parapente adaptado, que también existe a nivel mundial, pero va a ser la primera vez que se empieza a fabricar acá en el país, y así con un montón de otros equipamientos y sillas y implementos que sirven para actividades al aire libre y actividades de turismo alternativo, ¿no? Así que bueno, desde ese punto, contentos, le voy a compartir un video del resultado de lo que venimos trabajando, y felices de poder ser parte de esta transformación del turismo alternativo adaptado, del turismo accesible en nuestro país. Para los que me quieran seguir, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Alejandro Pichone me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, en mi canal de YouTube, donde pueden ver muchísimas imágenes. Y les voy a pasar este resumen que realmente, de este video, que es muy lindo porque de alguna forma representa todo este trabajo que venimos realizando, y lo que fue la creación de la Champa Bike en la Argentina, que hoy está transitando muchísimos lugares, parques nacionales, muchas provincias, y dentro de muy poquito cruzará el océano para llegar a Europa. Así que eso también es un lindo mimo, de que desde Europa, donde nació originalmente este monociclo con otro nombre, hoy estén solicitando este producto que lo realizamos aquí en la Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, y les dejo este video para